Empecé. Aceptar. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Carta Ciudadana. Hoy viernes 9 de agosto se va esta semana de agosto y tenemos varios temas que comentar acá en Carta Ciudadana, darle seguimiento fundamentalmente a lo que ha sido estos cortes de luz prolongados en la región metropolitana, también en algunas otras zonas. Lo hemos comentado acá durante el programa, también con lo que está sucediendo con la situación en Venezuela y la relación, por supuesto, del gobierno del presidente Boric y la visita no oficial, dicen algunos, más bien privada del presidente de Argentina, Javier Milei, y tenemos un tremendo panel para comentar este y otros temas. Don Alberto Lavé, ¿cómo está? Hola, bien, muy bien, gracias Andrés, hola Álvaro y a todos los oyentes. Gracias a Dios, muy bien. Y claro, todos, no sé si todos, pero mucha gente, mucho más de los que todavía están sin luz, y es increíble que todavía estén sin luz allá una semana de que se haya habido los cortes. Yo tuve desde el jueves en la noche hasta el sábado en la noche, gracias a Dios, por un lado, pero ya con efectos, ¿ah? De que se van eh, complicando cosas que tú tienes en el refrigerador. Y gracias a Dios no tengo a nadie electrodependiente, porque los hay también, pues, familias que tienen eso y pasaron situaciones muy angustiosas, muy graves. Pero ya una semana después uno no lo puede entender. Y como decía el otro día alguien por ahí, el problema es que si bien es la empresa privada en él, creo que Gerardo Varela lo decía, tanto toda la energía y la electricidad en Chile está en manos del Estado, no del Estado de Chile, pero sí unas están en manos del Estado italiano y las otras en manos del Estado chino. Al final, si bien en Chile son empresas privadas, están en manos de los estados de sus dueños, porque en él, ¿no es cierto?, en manos del Estado italiano, no de una empresa privada italiana, y también la competencia, ¿no es cierto?, en manos de los chinos. Entonces, y del Estado chino, no en manos de empresas privadas chinas. Pero no por ello, ¿ah? Porque sea el Estado o no, es que en definitiva no ha sido, y yo entiendo que estarán haciendo los mejores esfuerzos, pero no han dado la solución. Y la solución, y esto ocurre básicamente, entiendo yo, porque tenemos postaciones y cables a lo largo de las ciudades que deberían ya reemplazarse hace muchísimos años por postaciones, o sea, por todo lo que es cablería subterránea. Y uno ve que en esquinas y otros hay un enjambre de cables que probablemente todavía ni sepan cuál es el que falló, el que hay que cortar, el que hay que arreglar, porque es una cosa de loco. Entonces, yo creo que ahí, lamentablemente, y acompañando a la gente que está sin eso, y por supuesto que van a haber acciones, van a haber demandas y denuncias y de todo, y demandas colectivas que van a ser grandes, ¿eh? Bueno, es un Ujú. tema, como comentaba, y ahí Alberto Lavés entró en el análisis, que le venimos dando seguimiento acá en el programa. Nos habíamos quedado en que el presidente Boric había pedido al ministro de Energía revisar la concesión con Enel y apurar compensaciones. Bueno, acto seguido, la jornada del miércoles en la noche, lo que sucedió también el día de ayer jueves, es que el gobierno inició un proceso de caducidad de la concesión de Enel y exigió mínimos de reposición. Para que se entienda, este es un proceso administrativo que tiene varias etapas. Ahí no sé si Alberto nos puede ayudar en el tema legal, pero la primera etapa es un requerimiento que funciona como un ultimátum, así también lo dijeron desde el gobierno, donde se le ponen condiciones de servicio, digamos, que tienen que ser cumplidas en cierto plazo por Enel. Bueno, desde Enel, la principal, digamos, argumento es que no hay un catastro adecuado de las personas que se encuentran sin energía eléctrica, lo que parece irrisorio a esta altura del siglo, digamos, diría yo, en 2024. Exacto. Entonces, este ultimátum que se le estableció a Enel era fundamentalmente la conexión de 20.000 clientes durante la mañana de ayer jueves y veremos lo que va a suceder hoy durante el día. Si efectivamente se cumple por parte de la compañía este ultimátum que le dio el gobierno, fundamentalmente desde el Ministerio de Energía. ¿Y qué pasa si no lo cumplen? Porque ahí entraríamos al tema de la concesión
y uno dice, bueno, supongamos que esto avanza, se cumplen ciertas fases, se le pone término a la concesión de enero. Bueno, ¿quién se hace cargo? Pareciera que las complejidades ahí comienzan bastante detalladas, porque habría que Exacto. hilar muy fino en cuestiones que no tan solo son jurídicas, sino que más bien son materiales. Aprovecho de saludar a Correcto. Leopoldo Moreno que se suma. Don ¿Cómo estás, Polo, Leopoldo? Y ese querido bueno, amigo. comentar respecto a este tema, el tema de la luz, que ha sido tema durante toda esta semana, y yo decía un concepto, una palabra irrisorio, porque llevamos una semana, varios días ya con este tema, y la solución parece cada vez más complicada. Bueno, interesante, los saludo obviamente a Bueno, don Andresito y Polo. a Alberto. Es un tema bien interesante también para verlo desde la postura nuestra. Tú sabes que yo no soy aquí el panelista que puede hablar de política ni de cosas de Estado. Yo soy un simple farmacéutico, pero desde la vitrina de mi botica el país se ve también de una manera distinta. Es bueno tener de repente unas visiones que se contraponen o simplemente una visión compartida. Lógico. Se habla mucho del problema de que estamos sin luz, estamos sin luz. Y mira qué interesante cuando hoy día un paciente me comenta y me dice, doctor, no, al día de ayer, perdón, fue que me comentó, pero que lo tengo tan presente como si fuera hoy. La gente dice que está sin luz y la luz está todos los días. Todos los días amanece y hay luz. Están Sí, sin electricidad. Están claro. sin electricidad, que es una fuente energética. Pero vienen diciendo desde que yo nací, me decía este caballero mayor, que los recursos, si no son bien utilizados, se agotan, como todo recurso. El secreto de la administración justamente es administrar los recursos que siempre son limitados. No tenemos Exacto. recursos infinitos. Hasta el agua potable también se agota. Entonces, fíjate qué interesante. Nosotros hemos tenido ahora que observar, acá en la quinta región ha sido distinto el tema, ¿verdad? En Viña del Mar no nos ha tocado pasar eso con la extensión del tiempo que les ha tocado allá, en Capital y en otras zonas, pero no es la luz la que le ha faltado a la gente, la luz siempre ha estado, lo que le falta es la electricidad. Y esto nos llama atención también, insisto, más allá del plano de Enel y de ustedes como abogados y todo lo demás, verán los juicios, los contrajuicios, las demandas y todo lo demás, ver la dependencia del hombre por algo que creó el hombre. ¿Ya? Porque si nos vamos para atrás, yo me acuerdo, les voy a compartir o confidenciar un poco, mi mamá en diciembre nos mandaba al campo donde mis abuelos, de Talca a la costa, en una zona que se llama Batuco, Pencahue, Batuco, Guayeco, esa Pescado, zona. claro. Y ahí llegábamos con mis hermanos todos los veranos, no teníamos agua potable, había que ir a buscar agua a una acequia o a una noria, no teníamos obviamente luz, nos alumbrábamos con una especie de chunchos que hacía mi abuelo Caleuto, o velas, en el peor de los casos, y eso inmediatamente, en menos de 2 semanas, a mis hermanos y a mí nos tenía conectados con un ciclo circadiano que era tremendamente saludable, porque vivíamos en función de la luz natural. Y no teníamos televisión, no teníamos refrigerador, no teníamos nada. Una radio a pila, que escuchábamos, ¿verdad? A lo lejos, la radio Agricultura, escuchaba un pedacito, me acuerdo, de la abuela a Patricio Varela en la radio Portales, y yo escuchaba al doctor Silvio ¿Verdad? Rossi, un colega, pero todos nos quedábamos dormidos a la hora que había que quedarse dormido. Lógico. ¿Me Que no entiendes? había electricidad, no había. Lógico. Claro, entonces, si tú, yo creo que aquí hay un tema que obviamente ha tocado una vez más el confort de la gente, la comodidad de la gente. Así es. Nos hemos transformado, Andrés, tú eres muy joven, pero quien hemos tenido la suerte de pasar varias décadas, ya en el caso mío más de 6 décadas de vida, eh, cómo ha ido cambiando la postura mental del hombre. Y aunque uno sin duda no puede estar ciego a que hoy día es una posición mucho más cómoda para el hombre, yo creo que hoy día es una situación mucho más deprimente y limitada para el hombre. El hombre está cada vez más limitado porque vive en función de las cosas que le dan o de las máquinas que le hacen las cosas. Si nosotros volviéramos, yo pienso, lo hubiese esto pasado a mis abuelos, se cortó la luz, no hay electricidad. Hemos vivido toda la vida sin electricidad. Aquí está el brasero, usábamos una cocina, todos vivíamos en la cocina de esta casa de adobe,
que estaba prendida siempre, con brasas, y la abuela hacía un pan de rescoldo, me acuerdo, y teníamos pan y teníamos todo. Y si quería escuchar algo de bulla, bueno, en la noche prendíamos la radio con todas las interferencias de las radios AM. Ahora ni siquiera están las AM haciendo eso. Entonces, yo creo que acá, además de lo importante, y yo respeto la opinión de ustedes con respecto al tema social, legal, que la pérdida de alimentos que supuestamente se van a perder su cadena de frío y miles de otras cosas, yo creo que es un llamado de atención para, una vez más, un cable a tierra que nos diga, bueno, en qué parada estamos. Y fíjate, Polo, que siguiendo en tu análisis, esa gente que no tenía muchas veces electricidad, que no tenía automóvil, que tenía que hacer su pan, etcétera, no se sentía pobre, ni se No, sentía menoscabado, ni se sentía menospreciado, ni reclamaba, ni andaba quemando el metro, porque claro, no había metro, pero no andaba quemando nada, no quemaban ni siquiera, ¿no es cierto?, las bodegas del campo o del lugar, ni nada. Estaban oye, ya, agradecidos de vivir, de tener la vida, agradecidos de amanecer cada mañana y agradecidos de terminar cada día, incluso más, agradecidos de estar cansado porque significaba que habías tenido trabajo, habías ya, podido desarrollarte. Sí, así. Pero hoy día, llévale esto a la educación de los niños, a la juventud actual. Quítale, oye, sí, quítale el teléfono. Quítale el teléfono a una pareja y muchas veces no se saben ya relacionar. No es que no se sepan relacionar con terceros. Están en un restaurante muchas veces una pareja y está cada uno con su teléfono. mm, No sea que van al restaurante, bueno, a comer, pero ni a siquiera a conversar. No, si eso es cierto, ha cambiado, pero bueno, dentro del cambio es lo que hay. Y por supuesto, fíjate que incluso lo que decía Álvaro un poco al principio de cómo esto se va a solucionar y cómo se está pidiendo por el gobierno, y obvio, si es natural que la autoridad tenga que exigirle a la empresa que trate de reponer lo más rápido posible, y son servicios que hoy día uno ya los da como por hecho. Pareciera que es imposible no tener energía, no tener electricidad, cosa que no es así. Y no es la única vez que va a pasar. Va a pasar muchas otras veces en la vida. Puede pasar por un terremoto, puede pasar por mil circunstancias. Pero un poco, ¿no es cierto?, en el sentido de que de alguna manera la gente está relevando, va a haber tremendas demandas y cómo se van a defender, ¿no es cierto?, o cómo pueden defenderse, cómo serán los juicios, dependiendo. Y que las concesionarias han dicho que no tienen el catastro, que parece un absurdo, irrisorio. El catastro no es que tengan el catastro de cada persona, pero sí deben tenerlo de los barrios. Si no es que la casa de fulano tal le llegue la luz. En algunos casos será particular, pero en general son los barrios, y son los edificios, son los lugares de empresa. Hay muchas empresas que están perdiendo muchísima plata y que claro que van a demandar porque no ha llegado, han perdido, ¿para qué te digo?, días de trabajo, producción y con eso venta, mientras que tienen que pagar los sueldos, ¿no es cierto?, y mil otras cosas, todos los gastos. Pero en definitiva, también está, y yo creo que se van a poder defender de alguna manera las compañías y decir, señores, esto fue un caso fortuito y una fuerza mayor. Fue una cosa imposible de resistir, por decirlo de alguna manera, y causó todos estos estragos para los cuales muchas veces no se está preparado. Es como el caso del terremoto del 2010. Se vinieron Pero abajo Alberto, construcciones bien hechas, no construcciones mal hechas, ¿te fijas? ahí ¿Mm? quiero hacer el punto, porque claro, o sea, lo cierto es que los tiempos cambian y uno esperaría también que, bueno, desde las autoridades hasta las empresas, el Sin privado duda, incluso, se adaptara a las circunstancias. Y uno puede obvio. decir, Y a la y actualidad. que fue uno de los argumentos, de hecho, lo comentábamos ayer acá en el programa, que es los argumentos que dan desde Enel, en este caso, digamos, sus, sus autoridades, quienes están a cargo de, de ciertos puestos claves, que decían, claro, esto no lo veíamos desde el terremoto del 2010, pero no debería ser acaso, y ahí le paso también el comentario al Polo Moreno, una lección aprendida, digamos, y sabemos que Chile es un país que constantemente, no sé, nos están atacando ciertas catástrofes naturales, constantemente en algunas zonas, o hay un terremoto, bueno, lo sabemos de sobra, los desastres naturales que ocurren en nuestro país. Entonces, ¿cómo no prever eso? Lo decía también Alberto, el tema del cableado eléctrico, el tendido eléctrico, buscar fórmulas, dicen, bueno, es muy caro hacerlo de manera subterránea. Bueno, pero hay que buscar formas porque esto va a seguir sucediendo y no se puede sacar un argumento nuevamente, decir, porque esto puede pasar
2 años más, 5 años más, de nuevamente decir, bueno, no esperábamos que esto podría suceder, pero si ya ha sucedido, sucedió el 2010, sucedió el 2024, de seguro va a suceder el 2030, el 2040, el 2050, Obvio, pues, y cada las vez más. respuestas van a ser las mismas, Polo, y ahí voy con Alberto. Bueno, sí, vuelvo y repito que siento como que se pasa por alto el comentario, yo sé que lo respetan en todo caso, pero el comentario que yo compartía, una vez más vamos a lo, a lo suntuorio quizás es la palabra, no lo sé, pero de aquí la gran enseñanza es una vez más ver a la humanidad dependiente de algo creado por el hombre. Así es. En eso me quiero quedar yo un poquito más allá, porque, por ejemplo, esto de la concesión, se le va a caducar la concesión, yo que he postulado a concesiones y que he ganado concesiones, te quitan la concesión y se la dan a otra persona que supuestamente va a prometer hacerlo mejor, toda vez que igual este tema de la luz, yo creo que no es algo tan sencillo como una concesión marítima o una concesión de una radio, no sé, es una concesión que tiene redes mucho más amplias Lógico. donde hay intereses involucrados, que me imagino del mismo gobierno, o políticos metidos en todo esto, no es tan fácil, pero lo importante es acá aprender una enseñanza que Dios nos da cada día. Recién decía Alberto, uno se levanta, abre los ojos y debiera agradecer. Gracias por poder despertar. La Lógico. gente De se duerme. partida. La gente, Andresito, a tu edad, cuando yo recuerdo la edad de André y de toda la gente joven, y Alberto lo corroborará, uno se dormía tan plácidamente y tranquilo, pero uno nunca sabe qué te puede pasar en la noche, Lógico. ¿verdad? Y se le va, o se sube una micro, y la micro te lleva, y tú le estás poniendo la vida a un señor que va manejando esa micro, o un colectivo, un taxi. Nosotros estamos entregando nuestra vida todos los días. Entonces yo creo que acá la gran enseñanza de este apagón eléctrico es mostrar, es un cable a tierra para mostrar la dependencia que hoy día el hombre tiene por este tipo de estructuras humanas. ¿Para qué? Y esto es un trabajo personal, ojo, esto no lo puede hacer grupal, ni es comunitario, ni país tampoco. Es un tema personal que muchos de nuestros auditores, algunos lo escucharán, otros se le pasará de una oreja a otra y se irá, pero acá está el trabajo personal de decir, bueno, ¿en qué parada estoy yo? ¿Cuál es mi posición frente a la vida? ¿Soy una Así persona mendigo que tengo que estar dependiendo de las cosas que otros me den? ¿O soy una persona que voy a hacer mi trabajo interno para saber enfrentarme a no a esta, sino que a muchas otras situaciones? Les voy a comentar, estuve hace poco en Europa y en una de las conferencias que asistí hablaban del futuro apagón de Internet. Salió el tema de esto de las pandemias, de todas las catástrofes mundiales. Si alguien plantea ahí, un colega, que qué pasa cuando se venga este ya, porque lo han venido repitiendo hace rato, no sé si ustedes han escuchado, que de es. Po. repente se va a acabar la net, se va a ir abajo y vamos a quedar desconectados de internet, y la gente va a ser un holocausto, va a ser algo apocalíptico. Pero ¿cómo puede ser apocalíptico algo que hace 30 años ni lo soñábamos? ¿Cómo algo nos va a generar esta dependencia y que todo tiene que ver con un trabajo en neurociencia? Alberto y Andrés, te comento, esto es un tema manipulándose o manipulador de la mente de todos nosotros. Sin Entonces duda. yo creo que es un súper buen momento para que hagamos un trabajo interno y ver esto, ver cuán dependientes somos y cómo podemos romper ciertas dependencias. No se trata que hoy día, de aquí después de este programa, mañana ya todos estén independientes, pero sí se trata de aprovechar este granito de arena y este pequeño comentario para trabajar, Andrés, en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes B en tu vida? ¿Cuáles son los planes C? Porque aquí te dicen, no, sígueme a mí. Hoy día el liderazgo mundial, este famoso gobierno, esta globalización del poder, te dice, no, síganme a mí y yo los voy a llevar por el camino correcto. Eso también es bíblico. El camino Claro. apocalíptico va por ese lado. Y la Claro. gente cree que es el único camino y es un líder muy fascinante en su manera de hablar, muy seductor, ¿verdad? Y que nos va a llevar por el camino creyendo que es el plan A y nada más. Pero por otro lado nos vienen diciendo hace miles de años, y particularmente hace 2000 años, que hay otro plan B, de otro plan B. Ya tú no eres de este mundo. Lo primero que te dice Jesús, te lo dice, tú no eres de este mundo. Ustedes están metidos en el mundo, están metidos con Enel, están metidos con Internet, están metidos con todo esto, pero ustedes no son de ahí. Ustedes son de acá. Este es el plan B. Y no te está diciendo Jesús en ese momento, ni yo te lo quiero comentar tampoco, decirte vente para acá, no.
Te estoy diciendo, tenlo presente, así de sencillo. Que este apagón, bendito apagón para muchos, sea luz verdadera, sea luz verdadera. ¿Cuántos padres en la noche tuvieron hoy día, en estos días, que entretener a sus hijos en la cama contándoles un cuento, conversando? ¿Cuánta gente que sufría insomnio, Andrés, se tuvo que dar un baño con agua fría, que es lo más sano que hay? Lo más sano es la frotación con agua fría. No te digo quedarte en la ducha 15 minutos, 30 minutos como alguno de mis hijos, no. Una frotación, un baño rápido con agua fría es reactivante de tu sistema metabólico, mejora tu capacidad cognitiva, mejora tu ritmo cardíaco, mejora el pulso vital. ¿Cuánta gente en este apagón, bendito apagón para ellos? Sí, Sí, a ver, es un tema a considerar. Yo creo que lo que plantea el Polo Moreno es relevante, porque tiene que ver con ir al llamarlo origen o a lo que subyace quizás de todo esto, que claro, nosotros nos quedamos en la contingencia, en el debate, en la noticia, y hacemos análisis y actualidad de eso, pero ese es ir un poco más allá. Yo entiendo a lo que va el Polo y le quiero preguntar a Alberto, pero también hay situaciones complejas, Alberto, que es lo de las personas, por ejemplo, electrodependientes, sin duda. que, que sabemos que es un tema, es una realidad, y por eso yo decía, los tiempos cambian y uno esperaría que quienes están a cargo de este tipo de situaciones haya una prevención y estén a la altura de las circunstancias. No sé qué opinas, Alberto, del análisis tanto que hace el Polo y también en estas nuevas realidades que se van constituyendo. Mira, yo comparto el análisis del polo de partida porque tenemos, yo creo, valores bastante comunes, digamos, ahí, y pensamos en varias cosas muy similarmente. Sin embargo, claro, yo estoy de acuerdo que para algunos pasa a ser algo de repente un poco idealista en el sentido de que vivimos en una realidad distinta. Hoy día es, de alguna manera, dependiente el ser humano de la energía, de la electricidad, de la luz que llega por ahí, incluso se van produciendo de ahí dependencias buenas y malas. Es dependencia de la televisión, o sea, mucha gente reclamaba y no tenemos televisión, no tenemos programa que ver. Bueno, haga algo, entreténgase de otra manera, incluso abúrrase, aprenda a aburrirse y aprenda que el aburrimiento también enseña, o por lo menos el aburrimiento da oportunidad de creación. Hoy día hay muchos que tienen todavía mucha creatividad y siempre, pero hay otros que pierden su posibilidad de creatividad porque, bueno, llegan y lo primero es prender la televisión y a ver qué hay. En vez de crear algo, ven algo, etcétera. Y por ahí hay un dicho de alguien que decía que la televisión para él era lo más educativo que podía haberse creado y existir, porque cada vez que prendía la televisión, le daba por irse a leer un libro a la pieza del lado, digamos, para no ver todo lo que ahí se da en la televisión. Pero es cierto, y hay que prevenir y hay que prever. Pero fíjate que en la prevención, que es lo que menos hacemos, yo tengo un cliente extranjero que está vinculado en todos estos negocios de energía y que hace muchos años que ha dicho cómo es posible esta cantidad de cables horribles, por lo demás, porque afean tanto la ciudad, pero no solo que afean la ciudad de Santiago, Valparaíso, la grande ciudad de Chile, sino que ahí viene el robo de los cables, los cortes, y cualquiera te podría cortar la luz de un barrio en una noche que se suba a corta un cable. En cambio, todo esto debería estar soterrado y no solo soterrado, debiera hacerse, e incluso dice, es tremendo negocio, porque evita todas estas cuestiones que estamos señalando, ¿no es cierto?, futuras que pueden ser de prevención y qué sé yo. Sin embargo, en su momento lo conversamos con las autoridades de gobierno de turno, de las pertinentes, ¿no es cierto? Lo conversamos con municipalidades. Mira, qué bueno, qué buena idea. Y en Chile, muchas de las veces, te dicen que es buena idea, aunque no estén de acuerdo, no sé, pero tenemos todo esto de eufemismo y de hipocresía, en vez de decirte, mira, no estoy de acuerdo, por último. Pero de ahí no pasa. Nunca se hace nada ni nunca se hizo nada porque no hay intereses en arreglar las cosas en general. Como te digo, no hay interés en arreglar. Nosotros tenemos muchos problemas del orden tributario, etcétera, y nadie está pensando en cómo mejorar esas cosas. Entonces aquí tampoco, aquí reaccionamos. En Chile es tan que reaccionamos que fíjate que las leyes que hay hoy día, que varias de ellas tienen nombre, ¿y tienen nombre por qué?
porque se dictó una ley, porque murió un niño, porque murió una persona, porque hubo un acoso, porque hubo un abuso, porque hubo un daño mayor que llamó la atención de la sociedad y la reacción. Reaccionamos. No estamos previendo. Y de la misma manera no estamos previendo cómo hacer una sociedad mejor. Ni siquiera. Fíjate que incluso los posibles candidatos próximos, podría estar de candidato la expresidenta Bachelet, que ya ha tenido 2 periodos y hace rato. Esa es prevenir algo a futuro o ir para atrás, etcétera. Y las ideas son al final o la izquierda o la derecha. Yo siempre lo he dicho, no señores, ¿hasta cuándo? Propóngase algo nuevo para la sociedad. Y aquí en materia de energía dice, pero no tiene nada que ver con el tema, perdón. En materia de energía debiera proponerse y debiera haber un candidato que dijera, oiga, yo voy a hacer todos los intentos para que esto se soterre los cables, que se va a demorar a lo mejor 5, 10, 15, 20 años, pero en 20 años más no vamos a estar igual que ahora, o en 30. Y se va a mejorar. Entonces, cuando venga un evento como este, que además dicen que podrían venir por el cambio climático, muchísimos más, podríamos tener hasta huracanes como los ha habido, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo, etcétera. Y si vinieran, oye, un huracán aquí nos deja sin luz por los próximos 3 años, no por 3 días, 4 días, una semana. ¿Te fijas? Sin luz no. Estoy de acuerdo con Polo, sin energía eléctrica. ¿Ah? Y sin la energía que llega por ahí. Pero entonces, al final del día, es que no estamos pensando ni haciendo las cosas para el futuro. Y un punto que quiero tocar también de lo que decía Polo, ¿no es cierto? Esta oscuridad que puede venir, ya sea por la inteligencia artificial, por lo digital y todo. Hace muy poco hubo un apagón también, ¿no es cierto? Fue de algunas de estas temas digitales. Oye, y fue un desastre. No podían salir los aviones, no puedes sacar cuenta corriente de los bancos. Y lo tremendo es que hoy día, como está la situación, no solo tú, por ejemplo, te pueden dejar, hoy día tienes que cumplir una obligación importante y puedes dejar de cumplirla, o tienes que retirar fondos incluso para pagarle, no sé, a un empleado, a alguien que lo necesite urgente, y no lo puedes sacar si es que se cayó en los sistemas, o si no te los quieren hacer sacar los sistemas, y el día de mañana el manejo que te pueden hacer por ahí, porque te conocen todos los movimientos de partida, todo, los gastos, los no gastos, etcétera. Y el día de mañana, incluso hay por ahí algunas teorías de que todo lo que sea tu ahorro te lo van a poder como tener apresado, por decirlo de alguna manera, y tú simplemente vas a poder cubrir tus gastos y eso el día de mañana perderlo. Bueno, hay tantas tesis que pueden ser algunas hasta medio eh, poco realistas, etcétera. Sin embargo, obviamente que si cae el sistema de energía, podemos quedarnos no solo sin la luz eléctrica en la casa y se nos oscurece y no solo hay que contarle cuentos a los niños, Polo, sino que hay que llegar a la casa, porque ya no va a haber, ¿no es cierto?, la posibilidad a lo mejor de estar en el bar o de estar en otros lugares, entonces hay que estar en la casa, etcétera. Pero aquí voy, que si nos quedamos con eso, nos podemos quedar sin alimento, nos podemos quedar sin dinero, nos podemos quedar con una serie de cuestiones que no seamos capaces de manejarla, porque la estructura que hemos ido haciendo el mundo es que nos va encasillando en esto. Nosotros hoy día somos absolutamente electrodependientes, no solo las personas que son electrodependientes para poder sobrevivir, porque tienen una enfermedad, todo. Somos electrodependientes porque si no, no sabemos qué hacer un poco, ¿no? Nos sentimos desolados, desamparados, como, casi como que se nos acabó el mundo, etcétera, etcétera. Pero somos sistema dependientes, no nos Sistema quedemos dependiente, no de solo quedar electro, claro. solamente de electro, somos gas No, todo. Estoy dependiente, de acuerdo. internet dependiente y todo lo demás. Entonces, yo creo que la reflexión que hoy día hicimos, que compartimos y compartí con ustedes, yo creo que va a ser un punto importante para todos nosotros tres que estamos Así acá en es. el panel, más Álvaro que está por ahí, y para el resto de nuestros auditores que yo creo que hay un llamado importante, como dice Alberto, a tomar conciencia. Que mañana que nos quitan, yo me acuerdo una vez a mi hijo mayor, que es colega tuyo, Alberto, ¿Eh? eh, él es abogado, y un día, no sé, se me portó mal, y yo vengo y le digo, te voy a quitar la camioneta. Si te portaste mal como castigo, te voy a quitar la camioneta. Y él me mira y me dice, papá, ningún problema, me voy caminando a la universidad. Y lo vi, o sea, y me pasó con mi otro, porque tengo 2 varones y 3 mujeres, y mi segundo hijo también en algún momento lo castigué y también se fue caminando a donde tenía que ir. Bien, pues. Entonces,
yo lo miré, me acuerdo, y ahora se me viene más a la cabeza esa especie de neutralidad o independencia por las cosas. Lógico. Independencia, cuando tú el ego lo apagas, aparece el desapego. Y te das cuenta que al final viniste con nada, te vas a ir con nada, y la vida es como juegues tú en esta instancia. Entonces es muy importante, porque yo te vuelvo a repetir, esto es un ejemplo, Alberto, esto es un pequeño puntito del iceberg de todo lo que está por detrás, de la excesiva dependencia que el hombre tiene. Así es. Así es. Bienvenido, se cortó el agua caliente, bañémonos con agua fría. Se cortó el agua fría, bueno, busquemos no sé, un lugar donde poder bañarnos. Cuando Lógico. tú, Tenemos frío, abriguémonos. claro, y Lógico. ojo que en neurociencia, Alberto, en neurociencia, esa postura mental de desapego te asegura una mejoría en el trabajo en el hipocampo. La gente con menos apego sufre menos y tiene una mayor capacidad cognitiva en el tiempo. Entonces, todo esto del Alzheimer y todo lo que tiene tanta gente sufriendo con enfermedades, no sé, tan neurodegenerativas, demencia, arteriosclerosis y todo lo demás, tienen una ayudita en esto, que es una cosa sencilla. ¿Ya? Que te quiten lo que te quiten, no te quitan tu felicidad y tu Lógico. adaptabilidad a lo que está. Te voy a quitar el libro, no importa, me consigo una fotocopia. Y es un mecanismo que lo podemos aprender. El que la está pasando mal es Maduro, creo que ahora se fue contra la Fundación Carter, ¿no? A propósito, no es por Sí, cambiar el tema, pero no, 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 sí, vamos a hablar de ese tema, pero mucho sentido hace, claro, dimos esta vuelta, dimos este análisis bien interesante que toda Absoluto. la Siempre semana el Polo Polo Moreno nos pone, nos nos lleva y nos encumbra. conduce y nos hace, yo diría, viajar por este análisis que es bien interesante porque es darle una doble lectura en un mundo también cada vez más frágil en este tipo de cosas. Lo sabemos que, bueno, nos ha pasado con la pandemia que tuvimos, el tema que sucedió también con, hace algunos días estaban algunos problemas en la bolsa mundial, lo que ha pasado también con el Internet, el cambio climático, para qué decir, entonces son complejidades que están sucediendo y que se avisoran también con mucha más fuerza. Ahí cambiar el concepto, yo creo que, y sería lo ideal acá en nuestras autoridades, hablamos de acá, desde este país llamado Chile, que es pasar de ser tan reactivos quizás a ser más proactivos. Yo creo que es ahí donde se podría hacer el hincapié y quizás todo funcionaría un poco mejor desde las instituciones, desde los organismos, desde el privado, desde el sector público y también, como decía el Polo, también esto parte desde nuestras casas, desde nuestros hogares, que yo creo que, que es una enseñanza también que podría quedar. Quiero pasar a otro tema, lo comentaba el Polo Moreno, todavía está encendido el debate respecto a Venezuela, pero quiero aterrizarlo a lo que ha sido la postura del presidente Gabriel Boric a nivel regional. Está lo que sucedió con Venezuela, dijo que él no iba a reconocer el triunfo autoproclamado, esas palabras usó de Maduro, le contestaron desde Venezuela y se suma esto y por qué hacía el punto en la posición regional del presidente, porque el día de ayer llegó a nuestro país el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente Boric rechazó la solicitud de audiencia con su par argentino. Habían unas diferencias ahí en temas de tiempo. Entonces, pareciera, y te pregunto, Polo, que el presidente Gabriel Boric, ahí puedes entrar en el análisis, cada vez adquiere mayor presencia regional, digamos, lo hizo a su vez con las diferencias con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ahora lo hace con el presidente argentino, Javier Milei. No sé qué te parece, Polo Moreno, estos conflictos regionales que pareciera ser que hay varios y parecieran ciertas escaladas de tensiones sobre todo en nuestra posición como país, con nuestros vecinos. y particularmente yo creo que la postura mira, el tema, esto vuelvo a repetir y que me disculpo siempre, no es bueno estarse disculpando a cada rato, pero es Adelante, adelante, que, adelante. sí, no, no, pero es que quiero que la gente sepa que mi opinión
no es una opinión alineada con el común de la gente que tiene estos espacios en estos programas de conversación de actualidad y de política. Yo lo miro desde el mesón de mi botica, ya todo esto lo miro el mesón de mi botica. Yo creo que los políticos se han transformado, y Alberto me lo comentará, de grandes pensadores, filósofos, estadistas, grandes, yo diría, personas sociables también, porque la política sin duda en esencia es un trabajo social, se ha transformado en actores de cine, en actores que trabajan con ciertos personajes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que yo creo, para hacer ese análisis, insisto, desde mi botica, yo creo que el presidente Boris está haciendo un muy buen trabajo actoral, en el fondo, con todo el respeto, ojo, que estoy haciendo un comentario de buena altura, de buena crianza. Yo creo que él está tomando posiciones en las cuales actúa coherentemente con una idea que él tiene, pero que va más allá del fin social, del fin democrático, del fin de defensa de un Estado, etcétera. Yo creo que él, en ese sentido, no sé si él es el genio detrás de eso, porque eso de que te acuerdas un tiempo que se vestía muy parecido a Salvador Allende y se ponía unos lentes como Salvador Allende, y eso de que no usó corbata como un ícono él ha construido una imagen a través de él siendo tan joven. Es una persona joven, pero es un genio de la actuación. Insisto, con todo el respeto que me merece. Él, como todos nosotros, tiene méritos de todo tipo, pero estoy haciendo esa observación. Entonces, cada cosa desde mi visión de boticario, farmacéutico, de los políticos, no solamente el señor Boris, sino el señor Milei también, y Maduro también, y todo, yo cada vez que los miro es como que voy al cine a ver una película. Voy a ver una película. Y yo me acuerdo una vez estando en India, un maestro nos llevó a todos a ver una película en India, allá es re complicado ir al cine porque son películas largas que te muestran fiestas, como que en una película te meten de todo, es como un colegio, y no me acuerdo cuántas horas era. Y en un momento dado, una de mis compañeras se pone a llorar por el drama, el melodrama. Y él saca a colación un tema y decía, pero ¿por qué lloras? Es que es tan sensible la escena y todo, pero todo eso es mentira. Estás llorando por una mentira. Sí, pero es que mira cómo el chico besó a la novia y cómo la novia se fue con el hermano. No puedo dejar de llorar. Y no paraban de llorar este par de niñas. Pero están llorando por una mentira. Y fue tan interesante esa clase porque nos enseñó en ese momento que muchas veces nosotros vivimos emociones, vivimos conductas, vivimos nuestra vida que es tan preciada. Si lo único que tú tienes es tu tiempo, Andrés. Pero, oye, se fue ahí un poco Sí, Alberto, Sí, bueno, pero el mira, análisis de lo que está que hace diciendo el Polo, Polo es Moreno. tan cierto que yo creo que iba para allá, ¿no es cierto? Que veo muchas veces de cosas mentiras o de cosas que nunca nos ocurren. Los miedos, precisamente, los miedos son autocreados, en general. En general nosotros tenemos miedo porque nos formamos imágenes de algo que pueda Y pasar. ese tiempito, que es nuestro gran Sí, tesoro, te habéis Sí, ahí perdido, Polo. se retoma el Polo Moreno, pero bueno, comentar, Alberto, lo que No, 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 decía que entre el Polo. Polo y el análisis, sí, vamos a Que entre Polo retomar de la nuevo. conexión con el Polo Moreno, pero tú ves, Alberto, y se le ha criticado mucho el presidente Boric. Ya quiero ir respecto a ese tema mientras el Polo vuelve a conectarse. Eso de que, y pareciera ser que en la política se da mucho, de eh, tener una imagen, porque son políticos, una imagen pública, que muchas veces quizás hasta no coincide o no se condice con lo que piensan en su interior. No sé, es lo que un poco entiendo lo que está diciendo el Polo. Alberto, cortito para que siga el Polo con su Un análisis. poco, Polo, yo estaba señalando de que probablemente tú lo que está dentro de lo que estabas indicando, ¿no es cierto?, que vivimos muchas veces de mentiras y de cosas autocreadas y de cosas que nunca nos van a pasar, pero que nosotros tenemos miedo y creamos los miedos, porque siempre somos, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Etcétera, porque tenemos de repente poca fe, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque estamos apegados a una serie de cosas que creemos que necesariamente nos tienen que pasar. Y no, la vida es distinta. Cuando claro. pasan algunas, incluso Bueno, tragedias, algunas cosas, no tenemos nada que hacer. sí, Ya el pasó. 90, el Cuando hay un 92, accidente, eso ya pasó, ya ocurrió.
Es cierto, tenemos que levantarnos de ahí. Incluso cuando la gente que tiene de repente una quiebra o qué sé yo, hoy día no se llama así, pero bueno, igual, etcétera. Bueno, levántese. Todos los emprendimientos, en general de los emprendimientos se dice que de 10 fracasan 9 8. Bueno, esos 9 8 tienen que volver a levantarse, pero no pueden estar siempre pensando en que vamos a fracasar, en que nos puede pasar lo peor, cuando muchas de las veces tenemos un susto, ¿qué va a pasar aquí? Y no pasó, que no va a llegar esto, y llegó, etcétera. Hay una, Llegará Alberto, hay la, una. llegará la luz eléctrica para los que la tienen cortada en su momento. Bueno, acá estamos, mira, aquí Internet también está para arriba y para abajo, pero bueno, ¿no? Hay que adaptarse a todo, el mensaje es Sí, adaptarse a todo. Bueno, con respecto a esta opinión mía, para terminar la idea de lo que está pasando con el señor Boris, con el señor Milei, yo creo que todo esto un teleteatro donde el que tiene la ventaja de la chequera es el presidente de la República porque es dueño de Hacienda y con eso puede girar plata que nunca ha tenido en su bolsillo. Yo creo que ningún presidente, ni Piñera, ni Sebastián Piñera, tuvo tanto dinero a su disposición como cuando era presidente de la República. Y él era no, millonario, pero a mí me sorprende la plata con que el Ministerio de Hacienda cuenta cada año. Entonces, vuelvo y repito, yo creo que la visión que yo tengo es observar a estos personajes y verlo esto como un radioteatro. ¿Me voy a poner a llorar por una película como lloraron mis compañeras allá en India? No voy a llorar, para nada, porque sé que es una mentira como me enseñó mi maestro. Pero también tengo que aprender a relacionarme con el resto de las personas porque tienes que ver desde dónde te relacionas, Andrés. así es. El griego nos legó, nos enseñó la palabra persona. Nosotros somos individuos, no es que seamos unos mejores que otros, somos distintos porque cada uno es único. Nosotros no Así es. somos iguales. Y Alberto lo ha planteado cada vez que van a definir temas de votación. Alberto dice, no somos todos iguales y no No, somos todos po, iguales. no, po, Esto tiene toda la razón, no somos todos iguales, pero sí no. somos seres únicos, seres únicos. ¿Y a qué va esto? A que los griegos inventaron la palabra persona, la palabra persona. La palabra persona, Andrés, no sé si tú lo sabes y Alberto lo debe saber, era porque estos señores en las reuniones sociales se ponían máscaras. Mm. Entonces, para yo saber que estaba hablando con Alberto o estaba hablando con Andrés, yo tenía que escuchar el sonido de su voz. Entonces yo escuchaba la voz del Pollito Como Mujica o qué fuera, sé claro. yo, y yo reconocía al individuo no por la máscara, sino que por el sonido de su voz. De ahí viene la palabra persona, por sonido. Sonido, claro. ¿Me comprende? Y ahí nos pone también en una situación clara de lo que nos toca vivir como observadores de lo que pasa a cada uno en su país. Yo creo que este tema, lo que les planteaba hace un ratito, que me dio mucha risa porque el gobierno de Maduro invitó a la Fundación Carter, una fundación norteamericana, para que fuera como vigilante de la votación. Y bueno, y ellos vigilaron ahí y salieron con su domingo 7 y dijeron, oye, esto es todo un cuento y qué sé yo, y ahí las penas del infierno, las penas del infierno. Me da mucha risa porque lo veo incluso en forma tan doméstica. ¿Ya? Hay familias en que llega una nueva nuera, un nuevo yerno y es maravilloso, pero el día que se separen, uy, que era malo el yerno. Siempre lo dije, este cabrón era malo. ¿Ya? Claro. Me da mucha risa. Y nuevamente habla de lo fútil que es, del poco peso específico que hoy día tiene el personaje político. El personaje político. Que lamentablemente tiene el poder, el que llega a la testera, no sea presidente o directora, gobernador, tiene cuentas corrientes, tiene plata para hacer cosas y aquí este mundo se mueve con dinero. Pero en la medida que esto vaya cada vez tomando más conciencia, porque ojo, todo esto que yo planteo no es algo nuevo, somos muchas personas las que hemos estado en las últimas décadas viviendo experiencias que nos llaman a estar más conscientes, a perderle el miedo a la muerte, por ejemplo. Lógico. El miedo, me voy a quedar con esta última frase porque sé que nos queda poco tiempo, me gustaría que la anotaran nuestros auditores, el miedo nunca viene de Dios. No. El miedo, Andrés, si mañana tienes miedo a lo que sea, te lo digo porque tú eres joven, como si fueras un hijo, el miedo a un trabajo, el miedo a una entrevista, todo lo que sea factor miedo, tú tienes que grabarte ese mantra y decir, el miedo nunca viene de Dios. ¿Y yo en qué lado estoy? ¿En el lado de Dios o en el lado del enemigo de Dios? Estoy en el lado de Dios, perfecto. Eso no me toca porque el miedo no viene de mi jefecito, por decirlo así, no viene de él, viene del otro.
¿Y voy a pescar al enemigo? No, voy a pescar a quien está conectado conmigo. Entonces yo creo que ese es un llamado hoy día, que tenemos que repetirlo constantemente en un mundo que viene, ¿cómo se dice?, sazonado con miedo. Es la emoción que te hace vibrar más bajo de todos. Arriba está el amor y la compasión, abajo está el miedo. Entonces, cuando te toque enfrentar cualquier situación puntual, la pérdida de la luz, la comida se te echó a perder, yo te aseguro que a todos los que se les echó a perder la comida, en un par de semanas más va a tener comida de tajo. ¿Ya? Hay gente que, no sé, tenía 2 kilos de arroz guardado, ¿no? O lo que sea, y ahora le llegaron 10 kilos de arroz, de la solidaridad de la gente. La gente, detrás del personaje de gente, es tremendamente humana. Y el ser humano, por esencia, es solidario. El ser humano es empático, el humano, no te hablo del personaje, el humano, el ser humano, le tocan la fibra y a ti te da lo mismo el color de la piel, te da lo mismo el estatus social, te da lo mismo incluso si te hizo algo malo en una situación crítica, en un punto límite, aparece, gracias a Dios, en el humano, el ser humano. Así es. Alberto. Oye, mira, yo nuevamente comparto lo que dice Polo y algunas de las cosas que me acuerdo respecto, por ejemplo, de que dices que estas niñas que lloraban en una película y que tú le decías, pero este profesor decía si es mentira. A mí me reta mucho mi señora muchas veces porque ella no llore, pero en este comentario todo eso le digo, pero mijita, si esto es una película, detrás hay camarógrafo y para qué te digo, me quieren sacar hasta de la... Es cuando íbamos al cine, de hasta el cine, po, este tarado que se vaya de aquí, porque tú echas, con eso, claro, echas a perder un poco hasta la, no sé, por la trama y la pasión con que estás viendo todo. Pero por otro lado, yo digo, claro, son actores. Ha habido buenos actores como presidente, como el presidente Reagan, de partida, tremendo, tremendo. Pero también ha habido otros, y efectivamente, y actúan, ¿sabes por qué? Lamentablemente, por las encuestas. Actúan por cómo quieren quedar en la foto y no como quieren quedar en lo que hicieron o en los hechos o en sus responsabilidades, por una parte. Y por otro lado, ¿qué pasa si aquí hubiera llegado Maduro? Probablemente el presidente Boric lo hubiera recibido de todas maneras, hubiera cancelado todas sus reuniones, todas sus cosas en su momento. Si hubiera llegado con su momento, ¿no es cierto?, Fidel Castro. Hubieran corrido delante de él, acuérdate cuando Bachelet corrió detrás de Fidel Castro, todo el asunto, porque al final son según sus quereres. ¿Mm? Y claramente, el presidente Boric no tiene ningún querer con el presidente Milei y está mucho más cerca de sus quereres el presidente Maduro, que antes lo alabó. Hoy día está en esta posición, porque claro, porque sería impresentable si tú quieres decir soy demócrata, de que hubo un proceso que algunos comunistas y todos están diciendo que fue un proceso digno de acuerdo a las normas que se ha dado el pueblo de Venezuela. Mentira, no se las ha dado el pueblo de Venezuela, se las ha dado la dictadura de Maduro. O sea, la Corte Suprema o el Tribunal de Justicia Mayor de Venezuela, el CNE, y todo está manejado por el régimen. No es una estructura jurídica que se haya dado el pueblo de Venezuela y en razón de eso perdió. Yo mandé una carta al diario que seguramente no la van a publicar, en que de alguna manera digo, bueno, dentro de esta estructura, ¿cómo es posible si es que en definitiva Maduro dice que hackearon las actas? ¿Cómo se puede declarar entonces triunfador? ¿De dónde lo saca? Si las actas están hackeadas y están falsas o hay un error y nadie las puede conocer, entonces ¿cómo él sabe que ganó? A eso vamos a lo ridículo, eso también es teatro. Eso también, ¿no es cierto? Al final la posición y que alegan y hablan de esta manera y acuérdate que dijo que si perdía iba a haber un baño de sangre. Eso es teatro en alguna medida, pero un teatro que lamentablemente se puede convertir en un teatro de la tragedia, porque lo que está ocurriendo después, hay algunas cuestiones de sangre en Venezuela. Entonces, yo te digo, tiene toda la razón Polo, pero cuando los políticos entran necesariamente en esto de aparecer en la pantalla de una manera determinada y para las encuestas, no están preocupados de la gente. Y si uno analiza incluso los proyectos que al final muchas de las veces son para la encuesta, proyectos de ley que han sido absurdos. Acuérdate que hace poco aprobaron qué es lo que era el pajarete, ¿no es cierto? El Día Nacional del Pajarete. ¿A quién diablo le importa? ¿Le importará a Hay un 50, día, 100 personas en hay, el país?
y no están preocupados de la educación, de la salud, de la alimentación, del costo de la vida, de la inflación, que es lo que le afecta sobre todo a la gente más modesta. A mí lo que me da rabia, porque hablan en contra de los ricos, todo el asunto. A los ricos no los afectan. Aunque les cobren más impuestos, van a ganar más porque los impuestos los van a meter a precio las grandes empresas. ¿Y a quién le van a sacar la plata? A la gente. ¿Y a quién le van a sacar? ¿Y a dónde va a ir a parar plata? Al Estado. Porque mientras más sean los precios, el 20%, 19% de IVA es mucho mayor que llega al Estado todos los días. Porque yo le digo a la gente, ustedes le subieron el sueldo mínimo a 500.000 pesos. No es verdad. Sáquele el 19, casi 20, sáquele casi 100.000 pesos, 98.000 pesos más o menos. Eso va al Estado, señor. Eso Oye, va a al Estado, propósito, no es suyo. Y nadie se preocupa de la gente, oye, a ni de un propósito lado del, ni del otro en general. ¿Mm? a propósito Bueno, del Día del Pajar, el Día del Pajar, me acordé de Felipe Vidal, porque una vez creo que se lo escuché, él decía, a propósito del pajarete, hay un Día Mundial del Pajarito. Y al pajarón, yo creo que debería ser. Ese debería ser el gran día mundial, que son todos los pajarones que votan por esta gente y los 26, eligen, de un lado y del otro. ¿Ah? 26, no, sí, el sí hay día Ese para sería el todo, gran ¿ah? día del pajarón. Ahí sería, lo Oye, celebraría el 99% de la población mundial. bueno, el día 26 de abril es el Día del Pajarito, por si acaso, ya, para que lo Bueno, sepan. vamos a Oye, celebrar el día del Y hay pajarón día aquí. para todo, y pareciera ser que hay consenso, hay más consenso en el día del pajarete, que por lo cierto es un vino originario por allá por los Sí, valles muy, muy bien, del pues, Huasco y el muy bien. Elqui, que en la reforma de pensiones, que todavía no puede, se han avanzado en Es algunos que es trámites, pero todavía imposible que... no puede ver la luz. ¿Y sabe por qué no ve la luz? Porque es imposible. Cuando te están engañando en una ley que te dicen, que están proponiendo que haya un porcentaje, 6%, por ejemplo, y te dicen, esta parte va a ser, ¿no es cierto?, para solidario. Tal es así que al final esta parte va a haber un 2% de préstamo obligado al Estado. Pero por favor, eso es un robo a mano armada. Legalizar una cosa de esa manera, que incluso más te dicen que iba a pagar como un 2% de interés cuando el Estado te cobra el 1,5% al mes. Pero entonces entendamos las cosas, esas sinvergüenzuras, porque eso al final, en mi opinión, son sinvergüenzuras, es un teatro de la sinvergüenzura al final del día. ¿Y quién defiende esas cosas a nosotros, el pueblo de Chile, que somos, ¿no es cierto?, el 99,9% de las personas, los demás son los que están ahí en lugares de elite, digamos, porque sean políticos, porque son, ¿no es cierto?, están en cargos X, etcétera. oye, Nadie. me dicen que Se el nos, día, se nos acaba el tiempo, Polo, cortito. sí, cortito, no, me dice acá nuestro productor que el Día del Pajarón es el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. En Europa el 1 de abril, ¿verdad? Siempre, Puede No, siempre. ser. sí, Sí, hay claro, porque día, me lo acaba de escribir ahí, hoy, me dice, doctor, ahí acuérdese del Día del Pajarón, el El 28 de 28 de diciembre. diciembre hay día hasta para todo, mediodía. ¿ah? Hasta Respecto a las mediodía, pensiones, que es muy importante, el Senado acordó durante Medio medio pajarón, o pajarón. pajarón y medio, pajarón. el día de ayer el protocolo para despachar la reforma de pensiones en enero de 2025. Ahora lo vamos a estar comentando la próxima semana acá en Carta Ciudadana. Y los que no son pajarones son nuestros auditores que nos escuchan a lo largo de todo Chile en la radio Mega de Iquique, en Atacama Noticias, en Radio Ruta Norte, en Radio América y América TV, en Radio Manquehua, en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, HTV, Radio Pirque, Imagia TV, Radio Pasión Latina en Suecia, Radio y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, País Lobo en la web y Radio y TV El Pingüino. Recordarles también que tenemos nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana ahí para que se suscriban, activen la campanita y les lleguen las notificaciones y también nos sigan en el podcast de Carta Ciudadana en Spotify. Don Alberto Lavé, don Leopoldo Moreno, esto fue Carta Don Ciudadana Álvaro Oróstica, de día Don Álvaro. viernes. Gana Colo Colo este fin de El semana, sábado. esto está claro. Gana No, no, Colo Colo. para, A ver cuáles son las apuestas, no, Leopoldo Moreno. sábado, yo creo que el sábado a las 3 de la tarde el clásico, ¿no? Así es. mira, Creo que va a estar Charles Arangui, si no está en el eh, equipo, va a estar en la banca o no sé. Yo creo que tremendo. si se da la lógica, bueno, el fútbol no es siempre lógico, pero si se da la lógica, la U debiera volver a ganar. Ah, mira lo que Sí, dice Leopoldo Moreno. señores. No, no coincido. Alberto, Yo un feliz con un cruzado, ¿qué empate opina? porque soy de la Católica. Ya. Creo que la Que esté Católica ya bien. ni gana, ni pierde, ni nada, ni empata. Ya, un Esté abrazo. muy bien, Alberto Buen Leopoldo. fin Nos de semana a todos. reencontramos el día lunes. Que esté muy Un bien. agrado Chau, como chau. siempre.